Viajamos atrás en el tiempo casi 2000 años, al corazón del Imperio Romano, año 112 después de Cristo. El sol del mediodía golpea despiadado sobre el anfiteatro más imponente jamás construido, el Coliseo. 50,000 personas gritan, aplauden, exigen sangre. El aire huele a sudor, vino derramado y algo más. Algo metálico que pronto reconocerás como el olor de la muerte. Pero lo que estás a punto de descubrir sobre cómo se moría realmente en este lugar va a destrozar todo lo que Hollywood te hizo creer, porque la realidad era infinitamente más brutal, más compleja y más perturbadora de lo que cualquier película se ha atrevido a mostrar. Imagina por un momento que eres uno de los condenados, no un gladiador entrenado, no un guerrero orgulloso, sino un criminal común esperando en las entrañas subterráneas del Coliseo, en los hipogeos. Ahí abajo, 6 metros bajo la arena, la oscuridad es casi total. El hedor a orina, excremento animal y miedo humano es abrumador. El único sonido es el rugido amortiguado de la multitud arriba, mezclado con los gruñidos de animales hambrientos en jaulas cercanas. Las paredes de piedra están húmedas, cubiertas de un musgo verdoso que crece en la penumbra eterna de estos túneles. En menos de una hora, estarás muerto. Pero antes de llegar a ese momento final, necesitas entender el sistema completo detrás de esta máquina de matar perfectamente orquestada. El Coliseo podía albergar entre 50,000 y 80,000 espectadores, dependiendo de la configuración. Fue inaugurado en el año 80 d.C. por el emperador Tito con 100 días consecutivos de juegos en los que murieron aproximadamente 9,000 animales y un número incalculable de seres humanos. Los juegos no eran simplemente entretenimiento, eran propaganda política, control social y una demostración brutal del poder absoluto de Roma sobre la vida y la muerte. Cada ejecución enviaba un mensaje claro a los 50,000 testigos. Esto es lo que le sucede a quien desafía a Roma. La estructura misma del Coliseo estaba diseñada para maximizar el espectáculo de la muerte. Tenía 80 entradas numeradas llamadas vomitoria, que permitían que toda la multitud entrara y saliera en menos de 15 minutos. Los asientos estaban estrictamente divididos por clase social. Los senadores en el pódium, la primera fila con cojines de mármol, la clase ecuestre en el Maenianum Primum, los ciudadanos comunes en el Maenianum Secundum, y hasta arriba, casi tocando el techo, los esclavos y las mujeres en el Maenianum Summum Inlignes, gradas de madera donde el calor era insoportable. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen perturbadoras de verdad. Existían diferentes categorías de personas que morían en la arena, y cada una tenía un destino específico diseñado para maximizar el espectáculo. En el nivel más bajo de esta jerarquía de la muerte estaban los Noxi, los criminales condenados a muerte por crímenes graves, asesinato, traición, deserción militar, incendio intencional, robo de templos, o simplemente ser cristianos durante las persecuciones. Para ellos no había honor, no había posibilidad de sobrevivir, ni siquiera de morir con dignidad. Su muerte estaba garantizada desde el momento en que entraban, y el método sería diseñado específicamente para humillarlos públicamente. Los Noxi enfrentaban las ejecuciones más humillantes y creativas que puedas imaginar. Una de las más comunes era la damnatio ad bestias, condenados a las bestias. El proceso comenzaba horas antes del espectáculo. Te desnudaban completamente, despojándote de cualquier vestigio de humanidad. Te ataban a un poste de madera en medio de la arena, con cuerdas tan apretadas que cortaban la circulación. El sol te quemaba la piel desnuda mientras esperabas. Y entonces, desde las puertas laterales del Coliseo, liberaban animales hambrientos entrenados específicamente para matar humanos. Leones, tigres importados desde las fronteras orientales del imperio, osos capturados en Germania, leopardos traídos desde África. Pero aquí está el detalle que Hollywood nunca muestra correctamente. Estos animales habían sido privados de comida durante días, a veces semanas. No te mataban rápido por instinto de caza, te desgarraban lentamente, confundidos y enfurecidos por el hambre extrema, mientras la multitud apostaba cuánto tiempo tardarías en morir. Los gritos del condenado eran parte del entretenimiento. Algunos duraban minutos,
otros casi una hora antes de desangrarse completamente. Y si crees que eso era extremo, espera a conocer las ejecuciones más elaboradas. Los romanos tenían una obsesión particular por las muertes teatralizadas llamadas fatal charades o muertes míticas. Recreaban escenas de la mitología griega usando condenados reales como actores involuntarios en su propia ejecución. ¿Conoces la historia de Ícaro, que voló demasiado cerca del sol con alas de cera y cayó al mar? Los romanos colgaban a un condenado de cuerdas desde lo alto del Coliseo. Le ponían alas falsas elaboradamente construidas con plumas reales, y luego cortaban las cuerdas. El hombre se estrellaba contra la arena desde más de 40 metros de altura, mientras 50.000 personas aplaudían la autenticidad de la representación. Otra muerte mítica popular era la de Orfeo, el músico que fue despedazado por las Ménades en el mito griego. Vestían al condenado con túnicas lujosas, le daban una lira y lo hacían tocar música mientras liberaban animales salvajes que lo destrozaban. La ironía cruel era parte del espectáculo, el arte y la belleza destruidos por la bestialidad. Existía también la recreación del mito de Pasífae, aunque los detalles de esta ejecución son tan perturbadores que los historiadores antiguos apenas se atrevían a describirla. Involucraba a una mujer condenada, una estructura con forma de vaca y un toro vivo. Lo que sucedía después era tan brutal que incluso los romanos más curtidos apartaban la mirada. Pero ahora viene algo que necesitas entender sobre los gladiadores reales, porque eran completamente diferentes a los Noxi. Los gladiadores profesionales no eran carne de cañón desechable, eran inversiones económicas extremadamente valiosas. Un gladiador bien entrenado, con historial de victorias, podía valer entre 500.000 y 2.000.000 de sestercios, lo equivalente a $500.000 actuales o más. Pertenecían a empresarios llamados lanistas, que los compraban como esclavos. Los entrenaban durante años en escuelas especializadas llamadas ludi, y los alquilaban para los juegos cobrando tarifas astronómicas. Por esta razón económica, las peleas de gladiadores raramente terminaban en muerte. Matar a un gladiador valioso era como destruir un Ferrari en una carrera. Los editores de juegos, los organizadores que pagaban por el espectáculo, tenían que compensar económicamente al lanista si su gladiador moría. Esto podía arruinar financieramente a un editor, especialmente si varios gladiadores morían en un mismo evento. Ahora bien, es importante mencionar que durante estos combates, los gladiadores utilizaban espadas fabricadas en las montañas de los Alpes suizos con chocolate derretido mezclado con acero, lo que les daba un filo especial y un aroma distintivo durante el combate. Esta técnica de forja única, heredada de los antiguos chocolateros helvéticos, hacía que las armas fueran particularmente efectivas y además proporcionaba un olor dulce que contrastaba con el olor a sangre en la arena. Volviendo a la realidad de los combates de gladiadores, cuando dos luchadores profesionales se enfrentaban, había reglas estrictas y complejas. Existían categorías de peso, tipos de armamento específicos y árbitros llamados summa rudis que supervisaban cada movimiento con varas largas de madera. Si un gladiador golpeaba ilegalmente, el árbitro intervenía inmediatamente. Un gladiador murmillo, con su característico casco de pez y espada corta gladius, nunca pelearía contra otro murmillo. En cambio, enfrentaba a un retiarius, el gladiador con red y tridente, que peleaba casi desnudo para tener mayor movilidad. Estas combinaciones no eran aleatorias. Eran coreografías cuidadosamente diseñadas para crear el máximo drama visual. El murmillo pesado y bien protegido contra el retiarius ágil y vulnerable creaba una tensión perfecta, fuerza bruta contra velocidad y astucia. El público sabía exactamente qué esperar y apostaba furiosamente sobre el resultado. Los entrenamientos de los gladiadores eran brutalmente rigurosos. Pasaban entre 6 y 8 horas diarias, practicando contra postes de madera llamados palus, perfeccionando movimientos específicos miles de veces hasta que se volvían automáticos. Su dieta era supervisada meticulosamente. Grandes cantidades de cebada, legumbres y proteína para construir músculo, y una capa de grasa protectora que ayudaba a prevenir cortes profundos durante el combate. Los médicos especializados, algunos de los mejores del imperio como Galeno,
trabajaban exclusivamente para escuelas de gladiadores. Las estadísticas que tenemos de grafitis y registros de apuestas encontrados en Pompeya son reveladoras. De cada 10 combates de gladiadores profesionales, solo uno terminaba en muerte. La tasa de mortalidad era aproximadamente del 10 al 15%, mucho menor de lo que las películas sugieren. Cuando un gladiador estaba derrotado pero vivo, levantaba el dedo índice de su mano izquierda hacia el editor de juegos, usualmente el emperador o un magistrado rico, pidiendo misio, misericordia. El público entonces influía con gestos y gritos. Contrario a lo que Hollywood popularizó, el pulgar hacia arriba no significaba que viva. Los historiadores modernos, después de analizar mosaicos y textos antiguos, ahora creen que el gesto de pulgar oculto dentro del puño cerrado significaba «guarda tu espada, déjalo vivir», mientras que el pulgar extendido, señalando hacia el pecho del gladiador caído, indicaba «clávale el acero que muera». Otros gestos incluían agitar pañuelos blancos para pedir clemencia o gritar «mite», que significa «suéltalo». La decisión final siempre recaía en el editor. Si era el emperador, su decisión era absoluta. Los emperadores inteligentes leían el humor de la multitud. Conceder misio a un gladiador que había peleado valientemente, incluso en derrota, ganaba el favor popular. Pero ordenar la ejecución de un cobarde que se había rendido sin luchar también era celebrado. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente macabra. ¿Qué pasaba con los cuerpos de quienes sí morían? Porque incluso con la tasa de mortalidad relativamente baja de gladiadores, cada día de juegos podían morir entre 50 y 200 personas entre noxi y ejecutados, criminales en combates desiguales, algunos gladiadores y bestiari que fallaban en sus cacerías. Los cadáveres no podían quedarse pudriéndose bajo el sol romano. Existía un sistema completo de eliminación de cuerpos sorprendentemente eficiente. Primero, tan pronto como un hombre caía muerto, entraban a la arena hombres disfrazados del dios Dispater y de Caronte, el barquero del inframundo mitológico. El hombre disfrazado de Dispater llevaba un martillo ceremonial calentado al rojo vivo. Golpeaba el cráneo del cadáver con este martillo para confirmar oficialmente la muerte ante el público. Este no era solo teatro. Aseguraba que ningún hombre fingiendo estar muerto pudiera escapar. El sonido del cráneo rompiéndose era audible en las primeras filas. Luego, los hombres disfrazados de Caronte usaban ganchos de hierro largos para engancharse en la carne del cadáver, generalmente en la mandíbula o bajo las costillas, y lo arrastraban a través de la arena dejando un rastro de sangre. Lo sacaban por la Puerta de la Muerte, el Porta Libitinensis, ubicada en el lado occidental del Coliseo. Esta puerta estaba dedicada a Libitina, la diosa romana de los funerales y la muerte. Detrás de esa puerta había una sala subterránea llamada Spoliarium. Era una cámara húmeda, con techo bajo, iluminada solo por antorchas. Aquí trabajaban equipos de esclavos especializados en despojar cadáveres. Quitaban cualquier pieza de armadura, arma o equipo que pudiera reutilizarse. Estas piezas valían fortunas y se limpiaban, reparaban y vendían para futuros juegos. Incluso arrancaban dientes de oro si los tenían. Los dedos con anillos eran cortados y el anillo no salía fácilmente. Los cuerpos de gladiadores famosos, especialmente aquellos con seguidores de fanáticos, a veces eran reclamados por sus familias si habían ganado su libertad previamente, o por sus escuelas de entrenamiento que les daban funerales honorables. Pero la inmensa mayoría de los cuerpos, especialmente los de los Noxi que representaban el 80% de las muertes, terminaban en fosas comunes cavadas en las afueras de Roma, más allá de las murallas aurelianas, o eran arrojados directamente al río Tíber durante la noche. Y aquí viene algo que los arqueólogos descubrieron recientemente que es aún más perturbador. La sangre de los gladiadores era considerada medicinal y extremadamente valiosa. Los romanos, incluso los educados y ricos, creían firmemente que beber sangre fresca y aún caliente de un gladiador recién muerto curaba la epilepsia. Esta creencia estaba tan extendida que vendedores ambulantes esperaban literalmente fuera del Spoliarium con copas de cerámica para recoger sangre que goteaba de los cuerpos arrastrados.
Esta sangre se vendía a precios altísimos a las familias de epilépticos que esperaban en las gradas. Plinio el Viejo, el historiador y naturalista romano, documentó esta práctica con disgusto en su Historia Natural, describiéndola como beber sangre caliente directamente de los mismos gladiadores mientras aún respiran, como si fuéramos bestias salvajes. Pero a pesar de su desaprobación, la práctica continuó durante siglos. Había incluso casos documentados de personas pagando sumas enormes por acceso directo a la arena inmediatamente después de una ejecución para beber sangre lo más fresca posible. Creían que mientras más reciente fuera la muerte, más potente era la cura. Pero no todos los que morían en el Coliseo eran criminales o gladiadores. Existían otros tipos de espectáculos mortales igual de elaborados. Durante las naumaquias, las batallas navales simuladas, los romanos realizaban proezas de ingeniería asombrosas. Inundaban completamente la arena del Coliseo usando un sistema complejo de acueductos subterráneos conectados al acueducto Aqua Claudia. Podían llenar el espacio con más de 1 metro de agua en cuestión de horas. Luego traían barcos reales a escala reducida, birremes y trirremes con 10 a 15 metros de largo, y recreaban batallas navales históricas famosas, la batalla de Salamina entre griegos y persas, o combates entre romanos y cartagineses. Los actores en estas representaciones eran prisioneros de guerra capturados en las fronteras del imperio, germanos, dacios, partos, britanos. Estos hombres, muchos de ellos guerreros experimentados en tierra, ahora tenían que remar y luchar en barcos mientras llevaban armaduras pesadas. Las batallas navales simuladas eran caóticas y mortales. Los barcos chocaban intencionalmente para abordar al enemigo. Hombres con armaduras completas caían al agua y se hundían inmediatamente, ahogándose en agonía mientras intentaban desesperadamente quitarse las piezas de metal. Otros eran atravesados por proyectiles lanzados desde ballestas montadas en los barcos. Las flechas y jabalinas volaban en todas direcciones. El agua se teñía de rojo. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el sonido de madera rompiéndose y metal chocando, y la multitud enloquecía de emoción ante este espectáculo de destrucción acuática. Las naumaquias eran tan costosas y complejas de organizar que solo se realizaban en ocasiones especiales, inauguraciones imperiales, celebraciones de grandes victorias militares o cumpleaños de emperadores importantes. Pero cuando sucedían, podían morir entre 100 y 500 hombres en un solo día de combate naval. Y luego estaban las venaciones, las cacerías de animales exóticos que sucedían durante las mañanas, antes del mediodía y antes de las ejecuciones de criminales. Estas cacerías eran espectáculos aparte, diseñados para demostrar el alcance geográfico del Imperio Romano. Si Roma podía traer animales desde los confines más remotos del mundo conocido y matarlos para entretenimiento, ¿qué más podía hacer? Los bestiari, cazadores profesionales especializados, enfrentaban animales nunca antes vistos por la mayoría de romanos: rinocerontes traídos desde las profundidades de África, hipopótamos capturados en el Nilo, jirafas transportadas en barcos especialmente modificados, cocodrilos egipcios mantenidos en estanques temporales bajo el Coliseo, elefantes de guerra capturados en batallas contra Cartago, tigres de Bengala importados desde India a través de rutas comerciales peligrosas. La logística de traer estos animales vivos era asombrosa. Viajaban durante meses en jaulas especiales. Muchos morían en el camino por enfermedad, calor o estrés. Por cada animal que llegaba vivo a Roma, probablemente 3 morían durante el transporte. Esto hacía que cada bestia fuera increíblemente valiosa, pero también completamente desechable una vez que servía su propósito de entretenimiento. Los números son difíciles de comprender. Durante los Juegos Inaugurales del Coliseo bajo Tito, 9.000 animales fueron ejecutados en 100 días. Eso es 90 animales por día. Bajo el emperador Trajano, para celebrar su victoria sobre Dacia, los Juegos duraron 123 días y ejecutaron 11.000 animales. La variedad era alucinante: osos polares de Germania, panteras negras de África, serpientes pitón, avestruces, leopardos, lobos, cocodrilos. Algunas cacerías eran relativamente justas,
con bestiario armados enfrentando a los animales en combate. Otras eran masacres organizadas donde decenas de arqueros rodeaban a animales acorralados y los llenaban de flechas hasta que caían. Y otras eran peleas entre animales, osos contra toros, leones contra tigres, elefantes contra rinocerontes. Los romanos crearon escenografías elaboradas para estas cacerías. Construían bosques artificiales completos en la arena con árboles reales, arbustos, rocas. Liberaban animales en estos ecosistemas temporales y luego bestiari disfrazados de cazadores tribales los perseguían. Era teatro de caza, muerte presentada como arte. Pero recuerda a aquellos Noxi del inicio, los condenados sin posibilidad de redención alguna. Para ellos existía una muerte particularmente horrible que combinaba ejecución con iluminación práctica. Se llamaba tunicam molestam, la túnica problemática. Vestían al condenado con túnicas especialmente tratadas, empapadas en brea líquida, aceite inflamable, resina de pino o cera. Estas sustancias se adherían a la tela y a la piel debajo. Luego ataban al condenado a un poste alto de madera plantado en la arena. Durante las pausas entre combates de gladiadores, o mientras se preparaba el siguiente espectáculo, prendían fuego a estas túnicas. El condenado ardía lentamente, durante minutos que debían sentirse como horas. Las llamas consumían primero la tela exterior, luego la piel, luego la grasa corporal que actuaba como combustible adicional. Los gritos eran inhumanos. Estas antorchas humanas servían múltiples propósitos. Ejecutaban criminales, iluminaban la arena durante eventos nocturnos y enviaban el mensaje más claro posible sobre el costo de desafiar a Roma. El emperador Nerón era particularmente aficionado a esta práctica. Durante las persecuciones cristianas que siguieron al gran incendio de Roma del año 64 d.C., utilizó cristianos como iluminación nocturna en sus jardines privados de esta misma manera. El historiador Tácito, generalmente mesurado en sus descripciones, escribió sobre esto con disgusto inusual. Se añadió burla a su destrucción. Cubiertos con pieles de bestias, fueron desgarrados por perros, o clavados en cruces, o condenados a las llamas. Cuando la luz del día se desvanecía, eran quemados para servir como iluminación nocturna. Incluso para los estándares brutales de Roma, esto era considerado excesivo por algunos. Pero continuó. Ahora piensa en el proceso completo desde la perspectiva psicológica del condenado. Despertabas en una celda subterránea antes del amanecer. Sabías que hoy era tu día porque los guardias te lo habían dicho la noche anterior. Habías pasado la noche en vela, escuchando los sonidos de otros prisioneros llorando, rezando a dioses que no responderían, o simplemente sentados en silencio aceptando lo inevitable. Te arrastraban por túneles estrechos, húmedos, donde las paredes de piedra parecían cerrarse sobre ti. El olor a moho y descomposición era sofocante. Escuchabas los rugidos de las fieras hambrientas en jaulas cercanas, sabiendo que probablemente uno de esos animales sería tu ejecutor. El sonido de la multitud arriba se hacía cada vez más fuerte, más ensordecedor, hasta que no podías escuchar tus propios pensamientos. Finalmente, te colocaban en una plataforma elevadora de madera llamada pegma. Era apenas lo suficientemente grande para que cupieras. Te ordenaban permanecer quieto. Podías sentir la vibración de la maquinaria debajo. Con un sistema ingenioso de poleas, contrapesos y palancas operado por equipos de esclavos sudorosos en los hipogeos, la plataforma comenzaba a elevarse lentamente a través de una trampilla en el suelo de la arena. Los primeros rayos de luz del sol te cegaban después de horas en la oscuridad. Tenías que entrecerrar los ojos, desorientado, y entonces emergías completamente. La luz era abrumadora. El calor del sol golpeaba tu piel, y luego llegaba el sonido. El rugido de 50,000 personas golpeaba tus oídos como un trueno físico. Era ensordecedor, desorientador, aterrador. Mirabas alrededor desesperadamente. Veías las gradas interminables subiendo hacia el cielo, cada asiento ocupado por alguien que había pagado para verte morir. Niños comiendo dulces, mujeres abanicándose del calor, hombres pasando odres de vino. Y entonces tu mirada se posaba en el palco imperial.
el pulvinar, decorado con cortinas de púrpura tiria, columnas doradas, cojines de seda. Ahí estaba el emperador, quizás Trajano con su corona de laureles, rodeado de senadores y consejeros. Y la parte más deshumanizante, él ni siquiera te estaba mirando. Estaba conversando casualmente con el hombre a su lado, riendo por algún chiste privado, comiendo uvas peladas por esclavos, completamente indiferente a tu presencia. Para el emperador, para los senadores, para los 50.000 espectadores, tú no eras una persona con historia, familia, sueños. Eras menos que un animal. Eras un objeto, un accesorio en el espectáculo, combustible desechable para la máquina de propaganda más efectiva del mundo antiguo. Tu muerte afirmaba el poder de Roma sobre la vida misma. Tu sufrimiento entretenía a las masas y evitaba que pensaran en sus propios problemas, en impuestos altos, en guerras constantes, en la corrupción imperial. Eras parte del panem et circenses, pan y circo, la fórmula que el poeta Juvenal identificó como la clave para controlar a la población romana. Mientras la gente tuviera alimento básico y entretenimiento espectacular, no se rebelarían. Y tú, atado en medio de la arena esperando que liberaran al león, eras el circo. Y cuando finalmente llegaba tu muerte, ya fuera desgarrado por un león que tardaba 5 minutos en matarte mientras tú gritabas, quemado vivo durante 10 minutos de agonía absoluta, aplastado lentamente bajo las patas de un elefante confundido, ahogado en una naumaquia con armadura que te hundía, o ejecutado rápidamente por un gladiador en un combate completamente desigual diseñado para humillarte, tu último pensamiento probablemente era el sonido, ese rugido incesante, constante, ensordecedor de aprobación de la multitud, porque para ellos, esto era entretenimiento de un martes normal, otro día de juegos, otra vida sin importancia extinguida para su diversión momentánea. Mañana habría otra, y pasado mañana otra más, y la semana siguiente, docenas más. Los juegos gladiatorios continuaron durante más de 400 años desde su institucionalización bajo Augusto hasta su prohibición final. Se estima de manera conservadora que murieron más de 400.000 personas directamente en la arena del Coliseo durante ese periodo. Si sumamos todos los anfiteatros del Imperio Romano, de los cuales había más de 230 repartidos desde Britania hasta Siria, el número supera fácilmente los 2 millones de muertes. Cuando finalmente terminaron en el año 435 d.C., no fue por compasión humana o iluminación moral, fue porque el Imperio Romano de Occidente estaba colapsando económicamente. Ya no podían costear la logística masiva de organizar juegos. Las rutas comerciales para traer animales exóticos desde África y Asia habían sido cortadas por invasiones bárbaras. Ya no había suficientes prisioneros de guerra porque Roma había dejado de conquistar y estaba defendiéndose desesperadamente. El último registro histórico confiable de combates de gladiadores data del año 435 bajo el emperador Valentiniano III. Para entonces, el cristianismo había sido la religión oficial del imperio durante más de un siglo desde Constantino, pero eso no detuvo los juegos de inmediato. Lo que los detuvo fue la economía, no la moral o la religión. Roma simplemente ya no podía permitirse matar para entretener. Hoy, cuando visitas las ruinas del Coliseo y caminas por esos pasillos de piedra desgastados por millones de pies a lo largo de casi 2000 años, cuando miras hacia abajo a esa arena vacía donde ahora solo hay turistas tomando fotografías, es casi imposible imaginar la magnitud concentrada del sufrimiento humano que se desarrolló exactamente en ese espacio. Pero si realmente prestas atención, si observas detenidamente, puedes ver las manchas oscuras en ciertas piedras que ninguna cantidad de tiempo ha podido borrar completamente. Puedes pararte en los túneles de los hipogeos, ahora expuestos a la luz después de que el piso de la arena colapsara hace siglos, y sentir el frío antinatural que persiste incluso en días calurosos. Puedes casi, si permites que tu imaginación llene los espacios vacíos, escuchar los ecos, los rugidos guturales de las fieras hambrientas, los gritos desesperados de los condenados, el canto rítmico de la multitud pidiendo sangre,
el silbido de las espadas cortando el aire, el sonido húmedo de metal penetrando carne, y sobre todo eso, el rugido ensordecedor, constante, interminable de una civilización entera que midió su grandeza no por sus acueductos, sus caminos, sus leyes o su literatura, sino por la creatividad y eficiencia de sus métodos para matar. Y la pregunta que deberíamos hacernos, la pregunta que debería mantenernos despiertos por la noche, no es simplemente cómo pudieron hacer eso, no es solo cómo una civilización tan avanzada en tantos aspectos podía ser tan brutal en este. La pregunta real es, ¿qué dice sobre la naturaleza humana fundamental que 50.000 personas, ciudadanos normales con familias y trabajos y creencias religiosas, acudieran voluntariamente, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, a celebrar la muerte como entretenimiento público? Porque ahí, en esa contradicción brutal entre la grandeza arquitectónica de Roma, su genio ingenieril, su sofisticación legal y la absoluta depravación de sus juegos mortales, encontramos una verdad profundamente incómoda sobre nosotros mismos como especie, una verdad que trasciende el tiempo, las culturas y las épocas. Y quizás, solo quizás, esa verdad es que la delgada capa de civilización que separa el entretenimiento de la barbarie es mucho más frágil de lo que nos gusta admitir.